buscamos aquí con este tipo de ejercicios es que precisamente este tipo de medidas de eficiencia energética y sustentabilidad empiecen a permear no nada más en la comunidad laboral, sino también en nosotros como personas, como individuos que podemos contribuir a un mejor cuidado ambiental, ¿no? Y qué mejor si empezamos nosotros. A lo mejor nosotros ya no vamos a poder hacer muchas cosas porque a lo mejor ya no tenemos esa cultura tan arraigada como está en otros países, pero yo creo que sí podemos hacer muchas cosas con nuestras nuevas generaciones. Entonces, si ustedes se llevan este tipo de medidas y empiezan a implementarlas en sus casas, en sus hogares, créanme que sus hijos pequeñitos, los van a ver como ejemplos y al rato ellos, a lo mejor ellos sí ya crezcan con ese tipo de medidas arraigadas en sí mismos, ¿no? Y al rato sea mucho más fácil para ellos implementar este tipo de medidas y no nosotros, ¿no? Generalmente yo hago este tipo de pregunta, la que les voy a hacer a ustedes, y muchas veces no me contestan con toda franqueza. Yo espero que ustedes se sientan con la confianza de responderme con toda confianza y con toda veracidad. ¿Quiénes de ustedes dejan conectado el cargador del celular en casa? Casi todo el mundo, ¿verdad? Felicidades a aquellos que no lo hacen, pero generalmente es una mala costumbre que tenemos todos. Llegamos y destapamos el nuevo celular, sacamos el cargador, lo conectamos para cargar por primera vez el celular y se nos olvidó. Es mucho más fácil para todos nosotros dejarlo conectado ahí permanentemente, ¿no? A lo mejor para una casa, habitación, ese impacto de ahorro de energía o de consumo extra de energía, pues no representa gran porcentaje del costo que tengamos, ¿no? Sin embargo, es una práctica común que se tiene en las empresas. En las empresas sucede exactamente lo mismo. El gran problema es que en las empresas ahí sí le cuesta un montón al dueño o al de finanzas, al que paga las facturas, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros podemos implementar proyectos y, por ejemplo, si nosotros somos los responsables o los encargados de esos proyectos, tenemos una excelente oportunidad de poder hacer un impacto positivo hacia la empresa. Y a final de cuentas, acuérdense ustedes que todo representa dinero, ¿no? Más con los costos de energía que han estado incrementándose drásticamente, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar en materia entonces con esta presentación, que es proyectos con cero costo de implementación, ¿no? Este es el breve contenido que vamos a revisar el día de hoy. Como ven ustedes, son temas muy genéricos, no los voy a tocar a profundidad a menos de que ustedes me pregunten, pero sí me gustaría tratar de interactuar un poquito más con ustedes, conocer sus inquietudes, si hay alguna duda, platicarles a lo mejor alguna anécdota, etcétera, etcétera, ¿no? Para que no se me vayan a quedar dormidos, ¿no? El chiste es aprovechar esta plática, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Eficiencia y optimización energética. ¿Será lo mismo optimización que eficiencia energética? Hay una pequeña diferencia entre esas dos cosas, ¿no? Eficiencia energética generalmente se refiere a qué tan eficientes son nuestros equipos. Puede que tengamos un refrigerador que compré hace 2 meses y un refrigerador que compramos hace 15 años, ¿no? Uno es más eficiente que el otro, pero esa es eficiencia por definición. De tal manera que si los dos los ponemos a funcionar al mismo tiempo, uno de ellos va a estar consumiendo más que el otro, precisamente por sus características de diseño. El equipo nuevo es más eficiente que los viejitos. Eso todo el mundo lo sabemos, ¿no? A eso se refiere eficiencia energética, ¿no? En los equipos. Aquí nosotros le damos un sentido un poquito diferente, pero más o menos lleva la misma tónica. No voy a leer tal cual como viene en nuestras diapositivas, porque si me lo permiten, les vamos a compartir esta presentación para que ustedes posteriormente puedan revisar cada uno de esos puntos y ahí vienen nuestros datos de contacto para que nos puedan consultar cualquier duda que ustedes tengan. ¿Sale? Ok. Entonces, optimización energética. Quedamos que compramos un refrigerador y uno está más viejito que el otro, ¿no? Y decimos, ok, bueno, pues el refrigerador nuevo, pues ese es más eficiente, ya no me va a gastar energía. Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, yo al refrigerador viejito lo puse a trabajar al mismo tiempo que con el refrigerador nuevo, pero el refrigerador viejito sí lo estoy apagando cuando yo no lo necesito? Y al refrigerador nuevo, como es bien eficiente, pues lo dejo conectado para toda la vida, ¿no? Ahí ya no, la eficiencia energética que me da la ventaja con el equipo nuevo se pierde cuando yo no hago optimización energética. Entonces, eficiencia energética se refiere básicamente a las características de diseño que tienen los equipos, pero optimización energética son las acciones que nosotros hacemos con los equipos precisamente para optimizar esos consumos, ¿no? Entonces, optimización energética es cuando yo desconecto el cargador del celular que todos dejamos en casa. Eso es optimización energética. Eficiencia energética sería, pues a lo mejor un cargador de uno de esos celulares que parecían como tabiques antes, ¿no? Hace algunos años, que consumían mucha energía. Más o menos por ahí va la idea de por qué unos equipos son eficientes y otros son
optimizados energéticamente, ¿no? Por ahí está ya la situación. Cuando nosotros optimizamos energéticamente los equipos en nuestro centro de trabajo o incluso en nuestros hogares, ¿qué es lo que nosotros logramos? Logramos un montón de beneficios, ¿no? Ahí ven ustedes en esa pequeña lista que ven ustedes de este lado, cuáles son esas ventajas de nosotros empezar a optimizar, ¿no? Otra cosa, muchas veces cuando nosotros queremos empezar a optimizar, lo que nos dicen en las empresas o nuestro jefe, nuestro líder es, ¿sabes qué? Necesitamos ahorrar dinero, necesitamos disminuir costos, pero muchas veces no sabemos ni por dónde empezar. Entonces, lo que yo les recomiendo es que hagan caso a lo que dicen los libros. No podemos pensar en optimizar un sistema o una planta o incluso nuestras propias casas si antes no conocemos cómo se está consumiendo la energía adentro de los procesos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es una auditoría energética, o por lo menos conocer cuántos equipos tenemos, cuánto están consumiendo, etcétera, etcétera. Y a la par de esto está lo que ustedes están viendo en pantalla, los métricos de consumo. Son muy importantes los métricos de consumo en una planta, sobre todo si es grande, porque precisamente de esa manera vamos a conocer nosotros la radiografía de cómo nos están cobrando la energía en casa, en el hogar y en casa también, en la industria y en casa también. Me acordé del caso de las casas porque ¿quién de ustedes me puede asegurar que la CFE les está cobrando bien? ¿Alguno de ustedes ha recibido un recibo loco? ¿Han escuchado de los recibos locos? ¿Se ha equivocado la CFE? Sí, hay muchas veces la CFE se equivoca y más veces de las que nosotros pudiéramos pensar. Entonces, ¿qué es lo que pudiéramos hacer nosotros como usuarios de nuestros hogares? Pues empezar a monitorear los métricos de consumo. En una casa hogar es muy fácil porque son muy poquitos parámetros los que nos entrega la CFE. Y de hecho en el recibo ahí vienen, ¿no? Vienen los datos para poder nosotros empezar a comparar. Y en el momento en que nosotros notemos un consumo raro en algún mes en específico, a partir de ahí podemos empezar a reclamar. Sucede exactamente con la industria, lo mismo. Nada más que con la industria es mucho más importante porque ahí son muchos métricos los que se manejan y es mucha información la que se puede analizar. Otra gran ventaja es que, por ejemplo, si la CFE se equivoca en mi servicio de mi casa, a lo mejor me pone un sobrecosto de 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos, no sabemos. Sin embargo, cuando la CFE se equivoca en la industria, ¿de cuánto creen que se llega a equivocar? ¿Serán 300 pesos, 500 pesos? Es un montón de dinero. Nosotros tenemos clientes a los cuales hemos asesorado en donde un pequeño error de la CFE, un pequeño desliz ahí en el mes de diciembre del año 2014 representó para el cliente un costo adicional de 1,000,000 de pesos. Imagínense. Entonces, cuando las empresas no tienen este tipo de mediciones, de métricos o no cuidan esos consumos, nunca se dan cuenta, simplemente llega la factura con el de finanzas y dice, pues págale, ¿no? ¿Y qué hace el de finanzas? Pues le paga. Entonces, es ahí donde se vuelve importante que ustedes como asesores o nosotros como asesores o nosotros como encargados del área hagamos ese tipo de análisis de métricos de consumo. A lo mejor para este edificio, digo, aquí están mis compañeros del Consejo Regulador del Tequila, a lo mejor valdría la pena hacer un análisis porque no sabemos cómo nos está cobrando la CFE la energía de este edificio. En los análisis que nosotros hemos hecho, hemos detectado que la CFE se equivoca mucho más veces de las que pudiéramos pensar. Hacemos barridos, por ejemplo, del 2014 para acá y nos damos cuenta que en 3 o 4 meses se ha estado equivocando la CFE, ¿no? Pero nunca le han reclamado y esos montos son de 2,5 millones, 3 millones, etcétera, etcétera, dependiendo del tamaño de la planta, ¿no? Entonces, es una muy buena oportunidad y bueno, eso es, digamos, lo más grande que ustedes pueden encontrar, pero si la CFE les está cobrando de manera exacta y bien y todo eso, que dudo mucho, de todos modos aún así tendrían ustedes beneficios en estar monitoreando ya los métricos de consumo. Ahí ven ustedes en la lista que dice que si nosotros empezamos a controlar los métricos de consumo, vamos a poder conocer el gasto pasado y presente de nuestro servicio, además de que identificaremos rápidamente tendencias en el corto y en el largo plazo. Además obtendremos información muy útil para proyecciones anuales futuras. Vean ustedes toda la información que nos puede proporcionar, simplemente nosotros empezar a analizar esos métricos. También podemos dar seguimiento puntual específico al incremento de consumo de kilowatts hora, sabrá con exactitud el valor máximo de la demanda instantánea,
obtendrá fácilmente el ahorro o gasto adicional que ha tenido versus años anteriores, etcétera, etcétera, etcétera. A lo mejor para ustedes estos conceptos son un poquito difíciles de entender. Ay, ¿qué cosa quedará decir KWH y KW? ¿Es lo mismo o qué? Miren, les voy a contar este mismo problema, pero con una analogía que seguramente sí me van a entender. Imagínense que la CFE, en vez de entregarnos energía, nos renta autos. ¿Sale? ¿Quiénes tienen vehículo en casa o han visto cómo funcionan los vehículos? Casi todos, ¿verdad? Sí. Ok. Creo que con este ejercicio, con este ejemplo, le va a quedar claro a qué se refiere cuando la CFE nos cobra la energía eléctrica. Imagínense que la CFE, en vez de estarnos entregando energía, nos está rentando un vehículo por mes. ¿Sale? Y la CFE nos dice, ok, ¿sabes qué, usuario? Te voy a cobrar por los kilómetros que le metas al carro. Digo, pues está bien, ¿no? Digo, me voy a ir a Chihuahua este fin de semana y está bien, ¿no?, que me cobre porque pues, el desgaste del vehículo y todo eso, ¿no? Estamos de acuerdo. Y le decimos a CFE, ok, está bien. ¿Pero qué creen? Luego nos dice la CFE, pero ¿qué crees? Mira, no nada más te voy a cobrar eso, también te voy a estar monitoreando a ver cómo le vas a estar pisando al acelerador. De tal manera que yo voy a estar tomando una fotografía cada 5 minutos del tacómetro, del contador de revoluciones por minuto, y me voy a quedar con la fotografía en donde más alto tú le pisaste al acelerador. A lo mejor yo salí rumbo a Chihuahua el lunes a las 2 de la tarde y pues como vi la avenida sola dije, pues vamos a probar a ver qué tal jala el carrito y le pisamos hasta el fondo, ¿no? Pero nada más fue un ratito, digo, no pasa nada, ¿no? Podemos pensar. Pero sucede que la CFE, como nos está cobrando esa cosa, nos tomó esa fotografía de cuando nosotros pisamos a fondo el acelerador y el contador de revoluciones por minuto se fue a las 7000. Pues, no pasa nada, ¿no? Sin embargo, en la industria eléctrica sí pasa, porque cuando nosotros hacemos que empiecen a acumularse cargas al mismo tiempo sin ninguna restricción, a la CFE ve un numerote muy grande. La gran diferencia es de que, por ejemplo, la energía acumulada que nos cobra durante el mes, que es el equivalente a los kilómetros recorridos con el vehículo, ese tiene un costo más o menos entre 1.5, 2 pesos, 2.5 pesos el kilowatt hora. Pero cuando hablamos del otro término que se llama para CFE demanda facturable, que es esa fotografía que yo les comento que cuando le pisamos a fondo el acelerador, esa tiene un costo más o menos entre 230, 250 pesos. Hay una gran diferencia entre los 2 pesitos que me cuesta el kilowatt hora y los 230 que me cuesta la demanda facturable. De tal manera que nosotros hemos encontrado servicios en donde un cliente está pagando, les voy a dar números hacia el aire, ¿no? Está pagando 1,500 pesos por consumo de energía durante el mes y está pagando 4,000 pesos de demanda facturable. En total está pagando como entre 5,000 y 6,000 pesos y se les hace normal. Cuando ya nosotros conocemos esos conceptos decimos, espérame, es que te están cobrando 1,000 pesos por el consumo que hiciste durante todo el mes y te están cobrando 4,500 pesos por ese instante nada más de 5 minutos. Y es ahí donde empieza a entrar, digamos, nuestra función como asesores o como visionarios de este tipo de problemas, en donde, espérame, yo te puedo ayudar a reducir ese pico. Ahora, en vez de estarte cobrando la CFE 4,000 pesos, a lo mejor nada más te va a cobrar otros 1,000 pesos. De tal manera que en vez de que te llegue una facturación de 5,000 o 6,000 pesos al mes, a lo mejor ahora nada más te va a estar llegando de 2,000 pesos. Y dices, caray, ¿a poco sí se puede? Sí. Pero es precisamente cuando nosotros empezamos a ayudarles a analizar esos métricos de consumo. Ojo, hay una gran ventaja que en las casas no tenemos ese problema, porque si no, créanme que yo sería el primero que le estuviera pidiendo a mi mujer, por favor no me enciendas la lavadora, el horno de microondas, la licuadora, la televisión al mismo tiempo, porque entonces sí la CFE nos va a dar, pero con todo, ¿no? Afortunadamente para las casas habitación no sucede esa situación, los servicios residenciales, pero en la industria sí sucede, ¿no? Cualquier tipo de negocio que tenga una tarifa eléctrica comercial tiene ese problema, ¿no? Entonces, todos esos tipos de negocios tienen esa oportunidad de impactar una parte importante en su gasto de energía eléctrica, simplemente vigilando lo que es la demanda facturable. ¿Sale? ¿Quedó claro? Más o menos. Y no vayan a rentarle vehículos a la CFE, ¿no? Ok, bueno, vamos a ver, ¿qué más tenemos con los métricos de consumo? Obtenga fácilmente un calendario anual del costo de su tarifa, hora por hora. Para los servicios industriales, aplican tarifas diferentes dependiendo de la hora del día. De tal manera que a lo mejor, si en este edificio tenemos una tarifa de HM, a lo mejor el costo más caro
está entre las 2 de la tarde y las 6 de la tarde todos los días de lunes a viernes. Cuando nosotros conocemos esa información y podemos identificar cargas no críticas en nuestros sistemas, podemos hacer que esas cargas pues no estén conectadas precisamente en ese horario en el que nos sale la energía muy cara y las podemos mover, ¿no? Entonces eso se puede hacer muy fácilmente a través de una tablita. Esta información viene en CFE, en la página de CFE, y a partir de ustedes ahí se pueden impactar hasta un 250% de la reducción en el costo de la energía. Entonces, otra forma de poder implementar proyectos de ahorro de energía, o de ahorro, en este caso no es de energía, sino es de costo de la energía, por este simple método de mover cargas fuera del periodo punta, y es mucho dinero también el que está en juego, ¿no? Ahí ya van varias oportunidades de ahorro o de reducción en el costo operativo de nuestros sitios sin necesidad de invertir un peso, simplemente es análisis y es todo, ¿no? El factor de potencia. Aquellos que hayan tenido oportunidad de revisar una facturación de CFE de algún servicio industrial se van a dar cuenta que aparecen tres conceptos: lo que es los kilowatts hora, que es la energía acumulada, que volviendo a la analogía de la renta del auto, son los kilómetros que le metimos al carro. El otro concepto es la demanda facturable, que es el que hablamos ahorita, que es la fotografía instantánea de cuando le pisamos a fondo el acelerador. Y el tercer concepto es el factor de potencia, que no es otra cosa más que la forma en cómo estamos consumiendo de manera eficiente o no eficiente la energía en el sistema. Ellos lo miden con un porcentaje, de tal manera que si nosotros estamos por encima del 90%, quiere decir que nuestro sistema nada más tiene un 10% de pérdidas y no somos tan ineficientes. Entonces la CFE no nos penaliza, pero tampoco nos bonifica. Si nosotros tenemos un factor de potencia arriba del 90, la CFE nos empieza a bonificar, nos empieza a regresar dinero. Pero si nosotros tenemos un factor de potencia por debajo del 80, la CFE nos empieza a penalizar, y eso viene bien claro en sus recibos, ahí lo pueden identificar. El gran problema es que, si ustedes ven mi gráfica que veo ahí con barras azules, lo que tenemos en la parte izquierda es la forma en cómo la CFE me va bonificando. Vean ustedes que va creciendo el porcentaje de la barrita de manera muy pequeñita. Pero cuando yo estoy del otro lado, el punto medio del 90 es donde no recibo ni bonificación ni penalización, que es este punto que vemos aquí. Cuando yo me voy del lado derecho de la gráfica, vemos que las barras están creciendo mucho más rápido. Eso es la penalización de CFE. En otras palabras, la CFE me dice, ok, si tienes un buen sistema, te voy a empezar a regresar dinero, pero te lo voy a regresar poquito. Muy poquito te voy a regresar. Ah, pero aguas, porque si te quedas con un factor de potencia por debajo del 80, te voy a penalizar, y mis penalizaciones esas sí van a ir creciendo bien rápido. Vean ustedes. Para este ejercicio en específico no se alcanza a ver, pero este es de un caso real de un cliente que nosotros tenemos, en donde su máxima bonificación anual por tener un factor de potencia bueno era de $500,000 de pesos. Sin embargo, si dejaban caer el factor de potencia por debajo del 80, estaban teniendo una penalización de 1.5 millones de pesos. Entonces vean ustedes, la proporción no es equivalente, ¿no? Entonces mucho dinero. Eso se resuelve fácilmente con un banco de capacitores, etcétera, etcétera, ¿no? Que se pagan en 3 meses, ¿no? Entonces son otros proyectos que ustedes pueden implementar para sus sitios para mejorar el factor de potencia. ¿Ok? Bueno, vamos a seguirle. Perfil de demanda. Esta es otra forma que tienen ustedes de empezar a impactar los consumos en sus sitios. Y aquellos, no sé si todos estén en alguna empresa o en alguna planta donde pues no puedan desconectarse los equipos, o que estén funcionando 24 horas al día, 7 días de la semana. Pero hay en ocasiones en los que hay sistemas que sí se pueden desconectar, y sucede lo que más o menos estamos viendo ahí en la gráfica. Esa gráfica que parece como montaña, parece como si hubiera pasado un terremoto o algo así, no es de eso, simplemente es el consumo real de cómo se va pintando día a día durante un mes en una empresa. Esas franjas verdes que ven ustedes ahí son de los días sábados y domingos que tiene el mes. Entonces ahí vemos cuál es el consumo de energía de esos fines de semana. Yo ahí tracé una línea roja que es más o menos el consumo ponderado que tiene esta empresa, y está creo que como en 4,000 kilowatts. Entonces vemos que, por ejemplo, el primer fin de semana disminuyó la carga, pero esta de aquí
disminuyó la carga, pero pues todavía sigue habiendo una carga importante. El siguiente fin de semana está más o menos igual y al tercer fin de semana vemos que hay una como curva o como una hondonada. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Ahí pudimos empezar a implementar proyectos en donde le dijimos, oye, ¿sabes qué? Si no se va a ocupar la máquina el fin de semana, desconéctamela completamente. Aquellos equipos que realmente son eficientes y no están consumiendo energía son los que se quedan desconectados. Y desconéctamelos. Y eso fue lo que se reflejó aquí. Y eso representa mucho dinero a veces para las empresas. No siempre es posible hacerlos porque tienen procesos muy críticos y todo eso, pero en la medida de lo posible, si son empresas pequeñas, como por ejemplo, no sé cómo está la industria tequilera, pero a lo mejor la industria tequilera pudiera ser un buen ejemplo de eso, donde podamos desconectar equipos, a lo mejor no precisamente en sábados y domingos, pero sí en días festivos, en días no laborables, etcétera, etcétera, ¿no? Y pueden ser números muy importantes. Vean ustedes este ejemplo. Este es otro ejemplo real. La primera barra que van a ver ustedes del lado izquierdo, que tiene una barra anaranjada entre una barra azul, es el número de piezas que produce esta planta versus la energía que están consumiendo. La barra anaranjada es la energía que están consumiendo. La primera barra azul, la primera barra que ven ustedes, que es la más grande, dice que produjeron como 26,000 piezas, no alcanzo a ver, y tienen un consumo de energía que tampoco alcanzo a ver, ¿no? Pero es un número muy grande. Eso es lo que tienen más o menos en promedio de lunes a viernes. Luego, ¿qué pasa el sábado? El sábado, el número de piezas producidas, que es la barra azul, disminuye un poco. Quiere decir que produjeron menos piezas. Y el consumo de energía también disminuyó un poco. ¿Y qué pasa el domingo? ¿Cuántas piezas produjeron el domingo? Ahí se ve. Una pieza produjeron en domingo. ¿Y cuánta energía consumieron? Pues todavía un montón, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Que hay muchos equipos que se quedan conectados y no se requieren porque ya no tienen producción. Esas son las oportunidades que nosotros debemos de empezar a buscar para poder optimizar los procesos de la planta. Y se requiere inversión para eso, ¿no? Simplemente que ustedes lleguen y vean, a ver, dime qué estás produciendo, a ver, y los fines de semana cómo estás. Y hagan una tablita como esta. Ustedes llevan esta tablita con el director o con el gerente de la planta o con el dueño de la planta y créanme que les van a hacer caso. ¿Por qué? Porque para este cliente en específico yo les hice el cálculo acá abajo, vean ustedes. Si nosotros logramos desconectar los equipos nada más en el domingo, para este cliente representa un ahorro de 8.3 millones de pesos al año. Por 50 fines de semana nada más. Un ahorro en energía de 5.1 millones de kilowatts hora. Es un montón de dinero. ¿Qué podemos hacer nosotros con 8 millones de pesos para nuestros proyectos? Un chorro de cosas, ¿no? Es ahí donde están las oportunidades. Les digo, estos números son de una empresa en particular. Cada uno de ustedes en sus propias empresas van a tener números diferentes, pero a lo mejor existe esa oportunidad. No importa si son 5,000 pesos al año, 10,000 pesos al año, 15,000, 20,000 pesos, pero esos son los tipos de proyectos que nosotros buscamos y que queremos empezar a dar a conocer precisamente para hacer la diferencia en nuestras empresas, ¿no? Y sobre todo cuando se tenga ese tipo de ahorros, no dejar que la gente de finanzas se quede con ese ahorro, porque luego lo usan para otras cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Sino que ustedes digan, mira, te voy a ayudar a implementar proyectos de ahorro de energía y me voy a ahorrar más o menos como 8 millones de pesos, pero necesito que ese dinero me lo apartes para seguir financiando mis otros proyectos de ahorro de energía, ¿no? No quiero que me lo des a mí como bono, ni tampoco, bueno, si me lo quieres dar como bono está bien, ¿no? Pero si no quieres, si no, pues ni modo, pero déjame ese dinero para mis proyectos de ahorro de energía. A lo mejor de ahí podemos sacar para comprar lámparas, para, no sé, muchas otras cosas, ¿no? Entonces hay que hay que trabajar con ese tipo de oportunidades, ¿no? Y ahora sí vamos a lo más importante, oportunidades con cero costo. Ya empezamos a revisar que hay algunas oportunidades en las cuales nosotros podemos echar mano. Pero hay muchas otras que también no hemos comentado que hoy, en este momento lo van a ver, ¿no? ¿Cuál es la principal razón por la cual ustedes están viendo hoy en día que hay muchas carreras de sustentabilidad, de ahorro de energía, están empezando a salir empresas encargadas en asesoría de eficiencia energética y sustentabilidad como nosotros?
¿Por qué? Porque está haciendo un negocio a final de cuentas, ¿no? Es un negocio ya afortunadamente, ¿no? O desafortunadamente, no sé cómo lo queramos ver. Antes, cuando querían implementar en una empresa proyectos de ahorro de energía y eficiencia energética, lo hacían nada más para cubrir una legislación o para una imagen ambiental. Hoy en día ya no. Hay muchas personas que, como nosotros, están ya acercándose a las empresas para hacer negocio. ¿Por qué? Porque hay muchos proyectos que tienen un retorno de inversión menor a 2 años, ¿no? Ahorita vamos a platicar, pero el proyecto que nosotros traemos más importante es el de detección temprana de fugas de aire o de cualquier tipo de gas comprimido que ustedes usen en sus instalaciones. Ese tipo de proyectos tienen un retorno de inversión ¿de cuánto creen? De 1 mes o incluso menores. O sea, son proyectos muy importantes que nos ayudan mucho a tener un impacto rápidamente en la industria, ¿no? Bueno, ¿por qué creer en sustentabilidad? Hoy en día las empresas necesitan reducir sus costos de producción, optimizando el uso de sus insumos como la energía, el gas natural, el agua, y al mismo tiempo reducir sus desperdicios. Hace más productivos y competitivos en un mundo cada vez más globalizado. Esto es muy importante. A veces nosotros tenemos que ser muy competitivos en nuestros procesos precisamente para entregar un mejor producto. Aquí con los compañeros tequileros es un excelente ejemplo de esa situación, ¿no? El que ellos tengan una línea de producción de tequila que ocupa muy poca energía o agua o cualquier otro insumo que ellos usen, los va a hacer muy competitivos en el mercado internacional. Entonces, hacia allá queremos todos caminar. Al tener nuestros procesos más optimizados, seremos mejores, tendremos nuestros indicadores de desempeño muy altos, etcétera, etcétera. Con la eficiencia energética, ¿qué es lo que logramos? Bueno, pues ahí viene una lista que ya brevemente hemos tocado: alargar la vida útil de los equipos, disminuir costos operativos futuros, conservar los recursos naturales, implementar nuevas tecnologías en productos, desarrollar nuevas fuentes alternas de energía, disminuir los niveles de gases de efecto invernadero, que es lo que han estado platicando mis compañeros también, ¿no? Acerca de las certificaciones y las inspecciones y todo eso que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, todo esto nos ayuda precisamente a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero que nosotros estamos emitiendo a la atmósfera, ¿no? Entonces, hay que tomarlos en cuenta, ¿no? Y bueno, también preservar el medio ambiente. Oportunidades de cero costo. Afortunadamente existe una amplia variedad de oportunidades de ahorro, muchas de ellas no requieren de ningún costo de inversión para su implementación. Nosotros les llamamos este tipo de oportunidades CAT 0, lo que quiere decir que son cero, no tienen un costo de implementación y pueden tener un impacto variable. Hemos tenido proyectos que ahorran muy poquita energía, muy poquito dinero, pero también nos hemos encontrado con oportunidades que ahorran mucho dinero y mucha energía. Y hay de todo tipo, ¿no? Ahorita se me viene a la mente que el proyecto cero costo que más dinero nos ha dado sin ningún costo de inversión. ¿De cuánto creen ustedes que se pueda ahorrar una empresa X con un proyecto que no le cuesta nada? Cero costo de inversión. ¿Números? ¿Alguien quiere darme un número? ¿100 pesos? ¿Quién da más? ¿1 millón? 1 millón. De lo que gasten, ¿no? Sí, es muy variable, ¿no? Puede haber proyectos muy pequeñitos, puede haber proyectos muy grandes. Bueno, en mi experiencia personal, el proyecto más importante que hemos logrado ganar con un proyecto de cero costo es un proyecto de recuperación de KBAs, que ahorita más adelante les voy a platicar, con la CFE. A la CFE se le puede quitar dinero también, ¿no? Y esa recuperación representó para nosotros algo así como un poquito más de 9 millones de pesos. ¿Cuánto invertimos? Nada más irse a sentar con la gente de CFE, explicarles cuál era la situación que habíamos encontrado. Y pues dijeron, pues sí, tiene razón, dice, pero ¿sabes qué? Nunca nadie me había venido a pedir esta situación y sinceramente no sé cómo hacerle, déjame preguntar, déjame investigar, déjame pedir autorización a la Ciudad de México y te reembolsamos lo que estás pidiendo. Sí nos llevó bastante tiempo esa negociación, pero fue al final de cuentas seguimiento nada más y nos reembolsaron poco más de 9 millones de pesos, ¿no? Ahorita vamos a entrar en detalle en ese proyecto, ¿no? Porque a lo mejor alguno de ustedes está en esa situación, ¿eh? Y nadie lo sabe, ¿no? Bueno, las oportunidades CAT 0 o de cero costo son oportunidades sin costo de implementación y con un impacto variable, ya lo acabamos de ver, ¿no? Están ahí a la vista de todos, pero pocas veces se toman en cuenta. A veces se piensa que algunos equipos tienen un consumo insignificante y no vale la pena preocuparse. No siempre es así. ¿Me pueden decir aquí ustedes si en sus centros de trabajo tienen máquinas tragamonedas de esas de refrescos o sodas, no sé cómo les llamen, o galletitas?
¿Quién tiene en sus empresas? Ustedes. Bueno, y si no las hemos visto en la calle, en el supermercado, donde sea. Bueno, en las empresas es una excelente oportunidad de ahorro. ¿Por qué? Porque las galletitas no siempre necesitan estar iluminadas. Los refrescos no siempre necesitan estar fríos. Hay veces que vamos de visita a una empresa en un sábado a las 12 de la noche y ya no hay ningún personal en la planta. Sin embargo, las maquinitas de refrescos están trabaja y trabaja. O las de galletas también están trabajando, ¿no? Y decimos, bueno, ¿y estas por qué? Ahí están las oportunidades, a la vista de todos, pero pues muchas veces pensamos que, pues ni pinta, ¿no? Créanme que esas maquinitas consumen mucha energía, ¿no? Es como si tuvieran un horno de microondas encendido todo el tiempo, ¿no? Otro claro ejemplo son los despachadores de agua. ¿Quién tiene despachadores de agua o dispensadores de agua en sus casas? ¿Y en el trabajo? En el trabajo también. Ahí también. Yo vengo de Mexicali, en donde pues hace mucho calor. Ahorita creo que están como a 50 grados mis compañeros. De hecho, yo necesito salirme un ratito allá al sol porque necesito un poco de radiación solar. Ya estoy desacostumbrado a climas agradables como aquí. Bueno, pero ahí también tienen ese tipo de problema donde ponen un dispensador de agua y tienen agua fría y caliente. ¿Quién carambas va a querer agua caliente hirviendo casi a mediodía en un periodo de verano como nosotros? Casi nadie. Sin embargo, ahí están. Y el aparatito pues está consumiendo energía porque pues es un mismo depósito en donde una parte la tiene de agua fría y la otra de agua caliente y está calentando y enfriando al mismo tiempo. Es un desperdicio innecesario, sobre todo si hay empresas en las que no tienen terceros turnos y toda la noche pues ahí está la maquinita trabajando. Esas son las oportunidades con cero costo, ¿no? Bueno, ¿qué más dice? ¿Cuáles son los beneficios de nosotros de implementar ese tipo de oportunidades con cero costo? Tenemos mucha rapidez de implementación porque si ustedes, por ejemplo, llegan, y aquí mis compañeras que ya no me están haciendo caso, no es cierto. Era una pregunta también que tenía. Por ejemplo, en el caso de los refrigeradores, esos sí tienen que estar prendidos todo el tiempo. Sí. Sí, definitivamente. No hay aparatos que no se van a poder optimizar como nosotros lo pensamos. Un refrigerador en casa, por ejemplo, ese forzosamente tiene que estar prendido, porque si no se nos echan a perder los alimentos. A lo mejor ahí lo que pudiéramos hacer son las recomendaciones que tiene el fabricante de que, oye, mira, no lo vayas a dejar como encajonado porque no va a poder ventilarse él solito. Otra cosa, pues no lo sobrecarguen, no metan cosas calientes en el refrigerador para que ahí se enfríen más rápido, ¿verdad? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, si son todavía de los viejitos, hay que quitarles la escarcha, o si se puede, pues renovarlos, ¿no? Con tecnología más barata, tecnología más actual, etcétera, etcétera, ¿no? Hay sistemas en los cuales no se va a poder hacer. Pero, por ejemplo, hay unas máquinas de refrescos o de sodas que están en los centros de trabajo y están enfriando el producto, y siempre lo están enfriando. Pero pues no siempre se necesita que estén fríos. Créanme que en los proyectos que nosotros nos ha tocado implementar, ponemos una especie de sensor, en inglés le llaman vendor mixers, no sé si los han escuchado, que son unas máquinas, hagan de cuenta que está la máquina tragamonedas, de lo que sea, de sodas o de refrescos o de galletas, y tiene un pequeño sensor. Ese pequeño sensor está conectado a un actuador que controla precisamente pues, la alimentación de la maquinita tragamoneda. De tal manera que cuando detecta personal en el área, prende las lucecitas y todo lo que hace la maquinita para llamarnos la atención. Y cuando no hay personal en el área, pues se apaga. Y también va controlando, por ejemplo, el horario de encendido de los refrescos para que no se calienten demasiado. Entonces, no está constantemente enfriando, pero tampoco deja que se calienten demasiado las sodas para que el producto esté así entre cierto rango. Entonces, están optimizando los sistemas y está muy bien, porque esos sistemas para poderlos implementar están bien baratos. El periodo de recuperación de ese tipo de inversiones es de 4 meses, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer de ese tipo, ¿no? ¿Quedó respondida la pregunta? Ok. Bueno. ¿Cuáles son los beneficios? Rapidez. Como vamos a poder implementar, cuando tengamos un proyecto de cero costo, pues no le vamos a ir a pedir dinero al director, al gerente, para poderlos implementar porque los podemos implementar de inmediato. Entonces vamos a tener mucha rapidez. No vamos a necesitar prácticamente autorización de nadie porque pues es de inmediato que hay que hacerlo, ¿no? Un cambio cultural también nos va a ayudar a permear a nuestros compañeros a que nos ayuden con ese tipo de medidas, ¿no? Sin límite. Podemos implementarlo las veces que sea, porque no necesitamos ningún costo de inversión, ¿no? Motivacional, nos ayuda precisamente a motivar a nuestros compañeros cuando los vamos involucrando en este tipo de medidas. Replicable, si ustedes tienen más de un sitio donde puedan hacerlo,
Se puede implementar la misma estrategia en los otros sitios, ¿no? O a lo mejor yo aprendo a implementar ese tipo de medidas en el trabajo y luego me los llevo para mi casa. Puede ser también. Costo de oportunidad, bueno, pues es la obtención de ahorros que de otra manera no existirían, ¿no? Que es lo que tenemos actualmente. Ahí está ahora sí una lista de proyectos con cero costo. ¿Cuánto tenemos de tiempo? 4:11, ok. Creo que sí nos queda todavía un poquito de tiempo. Iluminación. ¿Qué podemos hacer nosotros en iluminación con un proyecto de cero costo? Pues ahí nos dice, ¿verdad? Apagado de los equipos secundarios. Muchas veces encontramos que la iluminación está encendida en lugares y en horarios en los que no hay nada de personal y no se necesita, ¿no? A veces nos dicen, oye, no, pues es que yo lo necesito para el sistema de videovigilancia y todo eso, ¿no? Cuando nosotros hacemos optimización y hablamos de apagar la iluminación, no quiere decir que vamos a dejar a oscuras un área. Siempre en los lugares, en los centros de trabajo, sobre todo en los industriales, nosotros tenemos que apegarnos a una regla que nos dice la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que debemos de dejar el nivel mínimo de iluminación necesario para que el personal pueda caminar y salir o andar en los pasillos o pueda operar el sistema de videovigilancia. Entonces, pierdan cuidado, cuando nosotros les hablemos de un proyecto de cero costo de inversión, no es otra cosa, sobre todo orientado a iluminación, apagado de iluminación, no es otra cosa más que apagar la gran mayoría de las lámparas, pero sin dejar completamente oscura el área. ¿Sale? Otra cosa que nos hemos encontrado es el retrofit. El retrofit no se refiere a otra cosa más que, por ejemplo, me imagino que algunos de ustedes han visto que en sus instalaciones tienen lámparas que tienen a lo mejor 6 tubos o 4 tubos. A veces no es necesario tener tanta iluminación, entonces nosotros ponemos un luxómetro y revisamos cuál es el nivel de iluminación que tienen ustedes en el plano de trabajo versus lo que dice la norma y resulta ser que a veces están sobreiluminados. Entonces ahí simplemente hay que quitar 1 o 2 tubos o 3 tubos, no lo sé. Y es un ahorro de energía también. ¿Cuánto nos costó? Nada más es cuestión de llegar y desconectar algunos tubos, ¿no? Es otro proyecto que ustedes pueden implementar. Segmentación de circuitos. Supongamos que esta es un área muy grande y que yo nada más tengo un solo switch para prender o apagar toda la iluminación. Y resulta ser que aquí el único que trabaja horarios extendidos es mi compañero Andrés, y mi compañero Andrés siempre está trabajando en aquella esquina, entonces no necesito tener las 300 lámparas prendidas, ¿no? Entonces, mejor segmentamos los circuitos de tal manera que Andrés pueda tener su propio apagador y nada más apague o deje encendida esta parte de la planta, ¿no? Ese es otro proyecto. ¿Y por qué está como de cero costo? Porque muchas veces en las empresas se tiene personal de mantenimiento que nos puede ayudar con este tipo de implementaciones y no nos cuesta nada, ¿no? ¿Sale? En el aire acondicionado, pues también, a lo mejor aquí no sean oportunidades muy reconocidas porque el aire acondicionado prácticamente en este tipo de ciudades es más como un lujo, como un beneficio adicional, como un símbolo de estatus. Sin embargo, en otras ciudades, como por ejemplo en Mexicali, en Hermosillo, en Monterrey, esa es una necesidad. O sea, ahí no es de que, pues si quiero pongo, si no, no. Ahí tienes que ponerlo porque está bien, canijo el calor. Bueno, en esos sitios o en esas plantas en donde están en lugares muy críticos en cuanto a lo de la temperatura, el aire acondicionado es uno de los rubros que más energía cuesta, que más les cuesta a las empresas. Entonces, en ese tipo de instalaciones, el estandarizar la temperatura de los cuartos, créanme que es un caso crítico, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces tienen 25 grados aquí, tienen 27 allá, tienen 28 acá, 18 grados allá abajo, entonces los equipos están otra vez, están todos no coordinados, ¿no? Entonces lo que nosotros proponemos es que se estandaricen la temperatura generalmente entre 24 y 25 grados, es la temperatura estándar promedio que se recomienda para pues, que la gente sienta confort. Esa es una. Y no nada más eso, sino también una vez que nosotros estandarizamos la temperatura, yo siempre les digo, si lo vas a poner a 25 grados, por ejemplo, súbele un grado. Súbele un grado, pero no le digas a nadie. Porque cuando nosotros le decimos, mira, te voy a estandarizar la temperatura, le digo yo a mi compañerita de al lado, le digo, ¿sabes qué? Te voy a optimizar el aire acondicionado, ahorita lo tienes a 18, pero te lo voy a poner a 25. Y ya después que lo ponga a 25, le voy a poner un grado más. Se van a sugestionar. Entonces, es cuando empiezan los compañeros, no, pues es que yo tengo mucho calor o tengo mucho frío, dependiendo de la época del año, y es que tú le moviste y vuélvele a regresar como estaba, etcétera, etcétera. Lo que yo siempre les recomiendo es que primero lo hagan ustedes internamente si son los responsables de ese tipo de sistema, que primero la estandaricen
puede ser a 25 grados, y que después de que ya esté estandarizado le suban un grado más o le bajen un grado más dependiendo de si es en verano o en el invierno. De tal manera que créanme que 1 grado centígrado para los equipos de aire acondicionado representa un ahorro de energía importante que ustedes van a poder estar impactando en sus equipos, ¿no? Entonces, esa es otra estrategia. ¿Cuánto nos puede costar eso? Bajarle 1 grado centígrado al termostato. Nada, ¿no? Bueno, ¿qué más? Revisión de sellos en puertas y ventanas. Muchas veces los sellos y puertas en las ventanas están muy dañados y por ahí se nos está escapando mucho aire acondicionado. Esto lo vemos, si ustedes se dedicaran a esto de manera comercial, irían a un Oxxo, irían a un Walmart, a un Costco y se darían cuenta que, por ejemplo, los cuartos fríos donde tienen los productos esos congelados, a veces los sellos ya están todos, o las hieleras esas donde tienen las cervezas, ¿no? Llegamos y ya ni sirven, ¿no? Eso es un desperdicio importante que tienen ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque los sellos ya no sirven, los sellos en las puertas, en las ventanas o en las ventanas corredizas estas que tienen ya no sirven, entonces es una muy buena oportunidad, ¿no? Aire comprimido, ¿alguien de aquí tiene aire comprimido en sus procesos? Nadie usa aire comprimido. Bueno, ese no se refiere a otra cosa más que optimización en esos equipos. Los equipos, imagínense cuando van ustedes a la vulcanizadora o con el señor que vende las llantas o que nos arregla las llantas, pues tiene un compresor. Es esa máquina que está siempre sonando. Bueno, ese está haciendo un ruido porque está comprimiendo el aire. Cuando se tienen muchas fugas, a veces ni siquiera se están ocupando las mangueras de aire y de repente entra solito el compresor y empieza otra vez a comprimir y así se queda y al ratito otra vez vuelve a entrar a comprimir. ¿Y por qué está trabajando si no hay nada de operación ahorita? Son fugas. Entonces el sistema, pues él no sabe que tiene fugas, él nada más sabe que le están exigiendo o le están demandando aire y pues él sigue comprimiendo y comprimiendo porque él tiene que tener un cierto estándar de almacenamiento en su tanque. Entonces, como se le va acabando, se vuelve a prender, se va acabando y se vuelve a prender. Entonces, nosotros lo que recomendamos es implementar un sistema de detección temprana de fuga. A veces no es tan sencillo porque se necesita un equipo especial y todo eso, ¿no? Pero hay otras medidas que se pueden implementar sin ningún costo de inversión. ¿Alguna vez ustedes han escuchado el jabonómetro? Bueno, el jabonómetro ese les platicaba a los compañeros de la sesión anterior, que es la técnica que yo empleaba cuando mi mujer me mandaba a cambiar el tanque de gas. La jabonadura o como le llaman, ¿no? Eso puede servir, ¿no? Digo, para sistemas pequeñitos. En la industria esto no es tan sencillo porque pues ni modo de andarle echando jabón a todas partes, ¿no? No es viable. Pero bueno, hay otras alternativas, ¿no? Entonces, acuérdense del jabonómetro. Bueno, aire comprimido. También podemos, el shoot-down se refiere, el que están viendo ustedes aquí en la parte inferior izquierda, no se refiere a otra cosa más que el apagado de los equipos que ya habíamos comentado. Hay muchos equipos que se pueden desconectar en fines de semana, en los tiempos muertos, a lo mejor cuando la gente se va a comer, en los cambios de turnos, etcétera, etcétera. Puede ser una desconexión parcial o total de los equipos, ya dependería del análisis que nosotros hagamos. Demanda eléctrica, es lo que ya habíamos comentado, de que no le pisen a fondo el acelerador al carro, ¿no? Porque la CFE nos va a cobrar y nos va a cobrar muy caro. Traslado de cargas de periodo punta a semipunta, periodos que no estén tan caros, ¿no? Agua, hay muchas oportunidades que ustedes también pueden implementar con lo del ahorro del agua. He encontrado lugares en donde te metes al baño, te lavas las manos y te das cuenta que sale un chorrote de agua, ¿no? Ahí nada más lo que hay que hacer es ajustar la perilla de abajo del fregadero, ¿no? Eso es todo lo que hay que hacer. Tengo entendido que hay algunos estados de la República que tienen un cierto esquema de descuentos. Si nosotros hacemos un pago anticipado, podemos obtener un descuento importante. Para la zona de Baja California, que es la referencia que yo traigo, ahí pueden impactar ellos hasta un 12% de su facturación anual. Y para una empresa un 12% es mucho dinero, ¿no? Hay empresas que se ahorran más de $1 millón simplemente por hacer eso, ¿no? Ellos tienen un presupuesto anual de tantos millones de pesos y les da lo mismo irlo pagando mes con mes que pagarlo todo de un solo jalón, ¿no? Entonces ahí conviene hacer aprovechar ese descuento porque es un 12% de descuento y lo pueden pagar todo al inicio del año y se evitan ese problema de que se les olvide pagar el recibo, que no salió la cuenta, que no salió la firma, que el gerente no está, que apareció un perrito y se llevó el recibo de agua que traía el señor y un montón de pretextos que a veces nos llegan a decir, ¿no? ¿Por qué no pagaron la facturación de agua? Residuos. Por ahí escuché que había alguien de residuos, ¿verdad? ¿Quién? Ok, residuos. Hay muchas oportunidades que se pueden implementar con residuos. Por ejemplo, impresoras de red. Es el caso más común que yo traigo.
Impresoras de red son muy comunes en las empresas grandes, sobre todo en donde es muy factible que nosotros encontremos material o impresiones que mandan a imprimir y que nunca se recogen. Son tickets de algún concierto, información de una página web, que el horóscopo y cosas así que dices, bueno, ¿y esto para qué? Digo, yo no estoy peleado en que quieran imprimir lo que ellos quieran, pero que lo recojan y que se lo lleven, ¿no? No que ahí se queda el bonchezote de hojas. Bueno, hay una función muy sencilla en las impresoras de red que se llama impresión segura, donde ustedes nada más van a digitar un password de 4 dígitos, de tal manera que ustedes cuando manden a imprimir un documento, no se va a imprimir hasta que ustedes vayan a la impresora, digiten ese dígito de ese código de 4 dígitos y entonces se liberan los documentos que ustedes tengan atorados. Eso nos sirve por varias razones. La primera de ellas es por ahorro de energía, porque ahora sí mandamos a imprimir nada más lo que vamos a recoger, pero sobre todo por confidencialidad. Cuando nosotros tenemos un documento que va a ser confidencial, que no queremos que nadie vea, a lo mejor es nuestra paga semanal o a lo mejor, no sé, documentos confidenciales, pues de esa manera ustedes se pueden asegurar que los van a recuperar. Si se les llega a olvidar o algo así, después de un cierto tiempo se borran esos documentos de la memoria y nunca se imprimen. De esa manera nos vamos a ahorrar muchos desperdicios, hojas de papel. Acuérdense que en las impresoras no nada más es energía eléctrica, es papel, es tóner, es mantenimiento, es vida útil de la impresora, etcétera, etcétera. Hay mucho de dónde rascarle a las impresoras de red, ¿no? Y también pues no olviden hacer campañas de reciclaje en sus centros de trabajo, de acopio y separación de materiales, etcétera, etcétera, ¿no? Que aquí la compañera me imagino que anda en esa línea, ¿no? Sustitución de toallas de papel por secadores de aire. Hoy en día ya hay tecnología muy eficiente que nos permite secarnos las manos de manera más eficiente. Ya no son esos secadores de bola que hacen mucho ruido en los baños. Hay unos de navaja en donde la forma del aire se distribuye como está la mano, entonces se seca bien rápido, ¿no? Además que tienen filtros antihongos y no sé qué tantas cosas, ¿no? Pero nos ayudan mucho a reducir el desperdicio de papel. Créanme que no tienen ustedes idea cuánto cuestan las toallitas de papel, son muy caras. Cuando vean ustedes los números que gasta una empresa en toallitas de papel, se van a dar cuenta de que, ¿en serio esto estamos pagando por toallitas de papel? Sí. Y no nada más por el costo del suministro de las toallitas de papel, sino aquí la compañía no me dejará mentir que es un desperdicio importante el que se hace y que se nos acumula ahí como basura no peligrosa, ¿no? Entre residuos no peligrosos. Y eso es un métrico también importante. Sobre todo porque muchas veces llegamos nosotros y nos queremos secar las manos y en vez de jalar una se nos vinieron como 15, ¿no? Pues está lo mismo, total yo no lo pago, ¿no? Entonces son malas prácticas que tenemos desafortunadamente, ¿no? Gas natural, bueno, pues también hay muchas oportunidades en el gas natural. Creo que se me lo voy a brincar porque no hay nadie aquí de gas natural, ¿verdad? ¿No? Creo que nadie usamos gas natural, pero también es lo mismo que energía eléctrica. Hay muchas formas en que podamos optimizar el gas natural. CFE y gobierno, bueno, pues ahí ven ustedes lo que es la recuperación de KVAs, recuperación de demanda facturable y subsidios a fondo muerto. Recuperación de KVAs, ¿a qué se refiere? A lo mejor ustedes pueden decir, bueno, ¿y eso qué es, no? Bueno, pues el proyecto que les comentaba hace rato, que nos dio más o menos como un poquito más de 9 millones de pesos de ahorro, resulta ser que cuando ustedes dan de alta un servicio industrial, la CFE les va a decir, ok, aquí está tu contrato y lo que me debes de dar de anticipo es tanto de dinero. De ese 100% que me estás pagando es el 30% ¿cómo se llama? Por depósito en garantía y lo demás es compra de KVAs. El problema es que cuando las empresas se van, obviamente no se van a los 5 años, a los 3 años, tardan muchos años. Entonces, en 30 años, cuando ya venga una nueva modificación, ya no van a estar las personas que hicieron el contrato. Esas nuevas personas que a lo mejor les va a tocar a ustedes hacer una modificación en el contrato de CFE, generalmente lo que les comenta la CFE es, ok, mira, tienes un depósito en garantía que tú puedes recuperar y entregar otra vez. Pero nunca hablan de los KVAs. Los KVAs también costaron mucho dinero. Los KVAs más o menos andan ahorita, la compra de KVAs como en 2.300, 2.500 pesos el KVA. Entonces, en sus empresas ustedes pueden ver cuánto tienen contratado con la CFE y si en determinado momento tienen que hacer una modificación en su carga que tengan con la CFE y todo eso, pueden recuperar esos KVAs. Multipliquen, no sé, 100 KVAs por 2.500 pesos y se van a dar cuenta del dinero que está atorado ahí. Desafortunadamente,
no todos saben esa situación y nadie lo comenta. Y la CFE con más razón no les va a decir nada. El problema es que con la CFE nada más ustedes tienen hasta 5 años para hacer la reclamación de sus KBAs. Después de que expiran esos 5 años, ustedes ya pierden toda propiedad de poder reclamarle a la CFE esos KBAs. Entonces, en este caso era una empresa que tenía 3.500 KBAs. Lo que hicieron fue un cambio de servicio. Dijeron, no, pues sabes qué, que ya no quiero el servicio aquí, ya crecí, necesito una nueva nave allá y quiero que este servicio me lo pases para allá. Y dijo la CFE, sí, claro que sí, te puedo hacer el cambio del servicio. Si quieres, vamos a cancelar este contrato y te genero uno nuevo allá. Ah, pues órale, que es lo que todo el mundo hacemos. Entonces, ya cuando le hicieron el nuevo contrato allá, le dijeron, ah, pues mira, es tanto lo que te va a salir tu recibo, tu nuevo convenio. Y pues la gente de finanzas dijo, ah, pues es lo que nos va a costar, pues págale, ¿no? Y es cuando nosotros entramos como asesores y le dijimos, espérame, están los KBAs, ¿y qué onda con los KBAs? Y dijeron, ah, caray, ¿y eso qué es? Y ya les explicamos cómo estaba la situación y dijeron, ¿a poco sí? Sí, pues te estás cambiando de servicio y aquí la CFE ya te lo puso incluso, pero todo te lo manejó como depósito en garantía. Y ahí fue donde empezamos a hacer la negociación y después de un cierto tiempo se recuperaron esos 9 millones. Díganme ustedes si no quedó contenta la empresa a la cual se le recuperaron esos 9 millones. Claro que sí. Pero ese tipo de oportunidades que existen sin ningún costo de inversión que pueden ustedes estar aprovechando, ¿no? Entonces, si ustedes en algún momento están en una empresa en donde tienen que hacer un nuevo convenio con la CFE, acuérdense de eso. Si no se acuerdan bien exactamente a qué se referían, pues nos buscan, ¿no? Y nosotros les ayudamos. Les decimos, ah, sí, mira, te vamos a asesorar para recuperar esos KBA, ¿no? O les podemos confirmar si existe o no existe esa posibilidad también, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algo que quieran comentar? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Alguien de la CFE que esté aquí que nos quiera reclamar? ¿No? Los KBAs no es otra cosa más que la capacidad que la CFE nos va a asegurar en nuestro sistema. ¿A qué se refiere esto? En cierto sentido, en cierta manera, CFE tiene razón al querernos cobrar los KBAs. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros le estamos diciendo a la CFE cuánta capacidad le voy a estar requiriendo de la línea. Entonces la CFE debe de hacer sus cuentas y decir, bueno, con los sistemas que tengo actualmente sí me alcanza, entonces voy a apartar esta capacidad para este cliente y ya sé que mi subestación sí me va a alcanzar para ese cliente. Y así como le van a llegar nuevos clientes, van a poder determinar ellos en qué momento ya no les alcanza la capacidad que tienen. Obviamente nosotros nunca llegamos al 100% de esa capacidad, pero la CFE está obligada a guardarnos esa capacidad. Entonces, por eso es que nos cobran los KBAs, porque es la forma en cómo ellos determinan qué capacidad tienen disponible para entregarnos. Es como el agua, o sea, dime cuántos metros cúbicos quieres que te vaya a suministrar, porque no sé si me va a alcanzar el agua que yo estoy suministrando de algún pozo o algo, ¿no? Por eso que es importante. ¿Y si se pasa de los KBAs? ¿Qué pasa si nos pasamos de los KBAs? Pues resulta ser lo que acabamos de comentar, ¿no? Que les hace un aviso la CFE y les dice, ¿sabes qué? Este es el primer aviso, tienes que hacer una actualización de tu convenio porque ya te estás rebasando de los KBAs que tienes contratados y si no me haces caso, este es un aviso de corte, es el primero. Les llega una hoja de CFE donde dice aviso de corte con letras como de 50 de tamaño, ¿no? Es lo primero que ven ahí. Entonces, ese documento cuando llega a las empresas estresa mucho a los directores y a todo el mundo porque dice así, aviso de corte. Y todo el mundo se estresa porque dice, ya nos va a venir a cortar la Comisión Federal, ¿no? Pero es precisamente porque a lo mejor nosotros teníamos contratados con la CFE 100 KBAs y ahora ya empezamos a consumir 101, 102 KBAs, ¿no? Entonces hay que empezar de inmediato con esa tramitología con la CFE para poder regularizar esa situación. Y desafortunadamente un incremento de KBAs lleva bastante tiempo, nos lleva más de 3 meses y ustedes nada más tienen 3 meses para poder hacer ese cambio con la CFE, si no les van a cortar de veras la energía eléctrica, ¿no? ¿Ese tipo de cambios puede aplicar cuando cambias una empresa de un domicilio a otro domicilio, siendo la misma razón social? Sí, va a depender de la CFE. La CFE es la que nos va a dictar las reglas de si aplica un cambio de KBAs o de… No lo dicen cambio de KBAs. Lo que ellos dicen van a renegociar el contrato de suministro, creo que le llaman ellos. Es el contrato de suministro que para nosotros es el contrato de servicio.
Si ellos les dicen, ¿sabes qué? Tienes que renovar o actualizar tu contrato de suministro, hay que poner especial atención en el documento que nos digan, porque si ponen un concepto de compra de KVAs, quiere decir que entonces sí nos están cobrando esa situación. Si nos lo van a cobrar en el nuevo servicio, podemos recuperarlo de ese servicio que vamos a dejar o que estamos cambiando, ¿no? Nosotros tenemos todo el derecho de decirle a la CFE, oye, ¿y qué onda con los KVAs? ¿Me los vas a recuperar? A lo mejor al principio se van a hacer medios tontos, pero sí lo hacen, ¿no? Entonces, una forma muy fácil de darse cuenta cuándo vamos a poder nosotros recuperar los KVAs es si ellos les llegan a comentar que tienen que actualizar su depósito en garantía. Ellos lo disfrazan como depósito en garantía. Si ellos mencionan algo del depósito en garantía, ustedes acuérdense rápidamente de los KVAs y díganle, ¿qué onda con mis KVAs? Y la CFE va a decir, sí, también aplica, ¿no? Y decimos, ¿y de cuánto es? No, pues es que de depósito en garantía son 300 pesos y de KVA son 20,000 pesos, ¿no? Oye, pues, ¿por qué no me dijiste que eran las dos cosas? Nada más me estás diciendo del depósito en garantía, ¿no? Que puedo recuperar. Entonces hay que tener cuidado con esa situación. Ojo, no estoy generalizando, pero las experiencias que yo he tenido con personal de CFE en los diferentes estados donde hemos estado haciendo proyectos de este tipo, esa es la tendencia general, de que de repente quieren hacer las cosas muy sencillas, muy rápidas y a veces se brincan este tipo de cosas y no le dan toda la información a nosotros los clientes, ¿no? Casos, sí. Esto que estás mencionando, los KVAs, ¿es lo mismo que el factor de potencia que te otorga la CFE? No, la CFE no otorga el factor de potencia, el factor de potencia no los mide la CFE. Ese nosotros lo suministramos, el factor de potencia. Que luego dicen que sancionan si te pasas, hay una sanción económica fuerte cuando te pasas de ese factor de potencia. Sí, pero los KVA se refieren a la capacidad que nosotros vamos a requerir de la línea de CFE. ¿Cuántos kilowatts vamos a requerir en determinado tiempo? Y el factor de potencia, la analogía sería, imagínense que tenemos un tanque de agua, que es la CFE, y nos está suministrando agua por medio de una tubería hasta nuestro servicio. El factor de potencia no es otra cosa más que una forma de medir cuántos hoyitos tenemos en la manguera a lo largo del tramo. De tal manera que a lo mejor la CFE me está inyectando 100 metros cúbicos de agua aquí y me están llegando aquí 90 metros cúbicos. ¿Dónde quedaron los otros 10 metros cúbicos? Se perdieron aquí entre los hoyitos, entre una mala conexión, cosas que suceden. Ese es el factor de potencia, ¿no? Nos dice qué tan eficientes somos en nuestros procesos para aprovechar al máximo la energía que nos está llegando de la línea de CFE. Se pierde mucha. Hay mucha pérdida también en los circuitos eléctricos por calentamiento, que el efecto Joule y un montón de cosas, términos técnicos que tenemos nosotros los ingenieros. Pero es básicamente eso el factor de potencia. ¿Qué tantos hoyitos tengo yo en mi manguera? Mientras la CFE me permite que yo tenga cierta pérdida, cierto número de hoyitos, pero no muchos. Si tengo muchos es cuando me dice, te voy a penalizar. Si tienes muy poquitos hoyitos, ok, te voy a bonificar. Si no tienes ningún hoyito, pues te doy la máxima bonificación, que aún así pues, no es mucha, ¿no? ¿Cómo miden esa? Factor de potencia. Pues simplemente con el medidor que ellos tienen, es un medidor especial que le registra todos esos parámetros. Entonces hay un triángulo equilátero que les permite a ellos hacer a través de teoremas y todo eso, poder calcular cuánto es el factor de potencia o la desviación que hay entre la potencia real y la potencia reactiva. Es un poquito más meterse a términos técnicos, pero a final de cuentas la CFE con ese medidor que tiene forma de calcular todos esos parámetros que ellos necesitan controlar para saber cómo cobrar, ¿no? ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿No? ¿Cuánto tiempo tenemos? Ya andamos más o menos sobre el tiempo. Bueno, quisiera, ahí en esta diapositiva que ven ustedes son casos realmente que yo he desarrollado con algunas empresas. Son ejemplos muy generales, por favor tómenlos con reserva, porque a lo mejor para ustedes pudieran ser un impacto más grande en sus empresas o más pequeñito en sus empresas dependiendo del tamaño de los procesos. Pero estos son casos reales, ¿no? En iluminación yo he implementado proyectos que nos han dado 130,000 pesos con 0 costo de inversión. Esto es a través del apagado manual, ¿no? En compresores, optimizando el set point que les decía, esta empresa se consiguió 250,000 pesos con 0 costo de inversión otra vez. Aire acondicionado, simplemente por estandarizar la temperatura en los cuartos, 150,000 pesos. Y así, ¿no? Cada uno de estos proyectos
ahí tiene números finitos, ¿no? Vean ustedes que hay uno de impresión segura, el de las impresoras, 2,000 pesos. 2,000 pesos pueden ser muy buenos para una impresora. Y luego si tenemos cuántas en la planta, hay plantas que tienen un chorro de impresoras, entonces imagínense ustedes la importancia que puede hacer de esto, ¿no? Sobre todo que no hay ningún costo de inversión, ¿no? Hay una diapositiva que no sé por qué no sale, se me hace que está oculta. Pero ahí les mostrábamos el impacto que hemos tenido con uno de nuestros principales clientes. En la zona norte del país nosotros estamos ya trabajando con la empresa Honeywell Aerospace desde el 2010 en proyectos de ahorro de energía. Nos ha ido muy bien con ellos. Al día de hoy hemos implementado más o menos como 200 proyectos de ahorro de energía y sustentabilidad, de los cuales más o menos han sido como unos 80 o 90 proyectos que han sido de cero costo de inversión, ¿no? El ahorro potencial que hemos logrado en esos años que hemos trabajado con esta empresa Honeywell Aerospace es más o menos un poco más de $2 millones que se han logrado de ahorros con este tipo de proyectos. La inversión que han tenido que hacer ellos a lo largo de estos años es más o menos como $500,000 en todos los proyectos que hemos hecho, ¿no? Entonces, es un muy buen caso para la región. De hecho, a través de ellos es como hemos participado en convocatorias y premios. A través de ellos hemos ganado estos premios estatales de eficiencia energética en el área de Baja California. Hemos ganado premios nacionales también. El premio más importante que tenemos nosotros es uno que nos iba a entregar Peña Nieto en la Residencia Oficial de Los Pinos. Desafortunadamente no fue ni Peña Nieto ni en la Residencia Oficial de Los Pinos, fue en una sede alterna, pero para nosotros sigue teniendo el mismo valor, ¿no? Sobre todo que lo más importante, que este tipo de premios pasan por un jurado muy estricto, conformado por diferentes especialistas en la materia y que han estado trabajando mucho en este tipo de proyectos, y esos son los que nos han dado el aval, el visto bueno para entregarnos ese tipo de premios, y eso es lo que nosotros ahora estamos ofreciendo hacia afuera como grupo consultor, ¿no? Entonces, si en algún momento ustedes ven alguna oportunidad, quieren alguna asesoría, por favor acérquense con nosotros, con todo gusto estamos aquí en la región de Guanajuato, Guadalajara. Aquí está de base mi compañera Ileana, que ya la vi allá atrás. Perdón por el retraso, pero… Sí, ella está de base aquí, ella le va a poder dar la atención, y si no, ella es el punto de contacto para todos nosotros para poderles darle la asesoría, ¿no? Leonardo también es otro compañero que es parte del grupo de asesores, que en cualquier momento nosotros podemos venir con ustedes, ¿no? Creo que un poquito más adelante ya nada más les vamos a hablar rápidamente de lo que nosotros somos como grupo consultor, ¿no? Entonces, esta empresa Honeywell se ha ahorrado mucho dinero y créanme que es muy factible. Al final de cuentas, el mensaje que quiero dejarles a ustedes es que crean en este tipo de proyectos de eficiencia energética y sustentabilidad. Si ustedes se comprometen realmente con esas medidas, créanme que pueden lograr cosas muy importantes, un ahorro significativo, pueden hacer la diferencia con lo que han dejado de hacer otras personas en sus mismos puestos, con lo que ustedes pueden empezar a implementar ahora. Obviamente al principio van a empezar con proyectos pequeñitos a lo mejor, pero créanme que en la medida que empiecen a implementar y que empiecen a entrarle en esa bola de nieve de la sustentabilidad, cada vez va a ser más fácil para ustedes implementar en este tipo de medidas, ¿no? Y cuando ustedes empiezan a contagiar a sus compañeros de las diferentes áreas, créanme que se puede formar un grupo muy fuerte, muy bueno, que les puede apoyar en este tipo de medidas, ¿no? Entonces, es factible, es viable, y hoy en día incluso ya puede ser un buen negocio para todos los que se quieran dedicar a este tipo de cosas, ¿no? No por nada las universidades hoy en día están poniendo carreras en sustentabilidad, maestrías en sustentabilidad, todo lo de sustentabilidad y ahorro de energía, porque es un muy buen negocio, y sobre todo, desafortunadamente por la situación económica que está hoy en día en las industrias, cada vez es más importante ese tipo de medidas, ¿no? Están corriendo mucha gente en las empresas, algunas optan por reducir sus costos operativos precisamente para no tener que correr personas, y este tipo de medidas muy bien nos pueden dar ese tipo de soluciones, ¿no? Podemos ayudar a que no corran a las personas, o a lo mejor incluso hasta conservar nuestros propios puestos de trabajo a través de este tipo de medidas, ¿no? Si ustedes llegan con su jefe y le dicen, oye, ¿sabes qué? Yo te puedo ayudar a conseguir proyectos en donde yo puedo pagar mi salario con los ahorros que yo tenga. ¿A poco sí? Sí, yo te puedo ayudar. Yo ya conocí a personas que me pueden ayudar, y si tú me das la oportunidad, yo te ayudo a implementar, a reducir costos para que no tengas que correr gente, ¿no? Digo, puede darse el caso, ¿no? Hay muchas formas, entonces usen esa información a su favor.
Por favor, no dejen de asistir a las conferencias, a las ponencias, a sesiones como estas, en donde ustedes pueden interactuar con asesores, con personas que han trabajado en eso. Muchos de nuestros servicios son gratuitos, acérquense con nosotros, pídanos nuestros datos, déjennos sus tarjetas. Nosotros con todo gusto les podemos dar una asesoría, una capacitación, podemos estar en sus plantas. Incluso tenemos servicios gratuitos, no lo he comentado, bueno, ya me estoy brincando a la… va a pasar entonces a lo que es Aclisol y SGM, ¿no? Ya les prometo que ya es mi última diapositiva, me quedan 5 minutos todavía, creo que muy bien podemos cubrir. Nosotros somos Aclisol y SGM es un grupo consultor que, como ustedes ya lo vieron, bueno, tenemos certificación europea, todos hemos sido certificados. Iliana estuvo en Alemania también. Leonardo viene de Venezuela, tiene experiencia internacional, ha estado en Europa también. Yo fui certificado en Estados Unidos. Tenemos otros compañeros que han sido certificados también en Alemania y en Estados Unidos también. Cada uno de nosotros es experto en su ramo. Tenemos a un experto en disturbios eléctricos, uno en eficiencia energética, fuentes contaminantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos expertos para cada una de las áreas que ustedes pudieran tener necesidad, ¿no? Ya les comenté de los proyectos de CAT0. CAT0 es una categoría que nosotros es nuestra aportación a este mundo de sustentabilidad. Generalmente los libros y la bibliografía siempre hablan de categoría 1, 2, 3 y 4. Nosotros les hemos agregado la categoría 0 porque creemos que es una categoría importante, que son los proyectos de cero costo de inversión, que ya les he comentado. Y eso es precisamente lo que nos han premiado en todo este tipo de reconocimientos y eso que les digo que hemos logrado, ¿no? Precisamente esa categoría 0 porque hemos desarrollado una estrategia muy hábil para poder detectar esas oportunidades y explotarlas al máximo, ¿no?